Presidente. Muchas gracias, señor Saura. Por el Grupo Parlamentario de En Común Podem tiene la palabra señora Martínez. Gracias, señor presidente. Buenos días y bienvenidos a esta comisión. Creo que es inevitable hacer referencia a las circunstancias de su actual nombramiento, que viene dado por un mandato judicial que ordena a los comparecientes sean readmitidos, renombrados, tras ser cesados en el proceso de constitución de la CNMC que dio lugar a la CNMC y que supuso la desaparición de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, de la que eran consejeros y presidente respectivamente. Sin querer cuestionar la idoneidad de los comparecientes ni el contenido de la sentencia que efectivamente compartimos, nuestro grupo es consciente de que efectivamente no hay cuestiones que dependen de usted, pero hay algunos aspectos que habría que aclarar respecto a este nombramiento y para lo cual mi grupo registrará hoy una serie de preguntas para que el Gobierno dé las explicaciones pertinentes. Primero, las responsabilidades políticas que se derivan de este acto que vulneró derecho y que supuso una injerencia efectiva en la independencia del regulador. Explicar por qué su nombramiento viene por un mandato completo cuando excede en creces lo estipulado por la sentencia y también que quede claro, por una cuestión que decía el señor Lorenzo de transparencia y rendición de cuentas, las indemnizaciones percibidas y en concepto de qué han sido. Lo ilegal de estos ceses fueron parte de ese proceso exprés que en aras del ahorro de los costes se llevó a cabo en contra de opinión de expertos, de agentes económicos, de partidos políticos y en concreto el señor Lorenzo he podido rescatar algunas declaraciones que llegó a calificar la fusión de drástica y traumática. Es verdad, y todo parece indicar que en su mandato se va a producir una nueva reforma de los reguladores que apuntan efectivamente a una nueva modificación. Y puesto que ustedes vivieron en primera persona aquel proceso, me gustaría, en base a su experiencia, que compartieran con esta comisión qué precauciones habría que tomar, qué pasos dar, qué decisiones para que esta reforma, la segunda en 4 años, recordemos, no afecte ni a la estabilidad regulatoria ni al mercado. Es decir, que se transmita el necesario consenso, la seriedad política que una reforma de este tipo requiere para que se envíen al mercado las señales correctas a los inversores y a la economía en general. Permítame una reflexión sobre los retos que nuestra economía tiene por delante en los próximos años. Una es la reforma del sistema energético y la segunda, la implantación del 5G. Son dos cuestiones en las que el actual organismo regulador no posee todas las competencias que fijan las directivas europeas. Por una parte, las tarifas eléctricas. Recordemos que hay un proceso sancionador abierto contra el Reino de España desde hace 1 año y que aún no sabemos cómo están las negociaciones con Bruselas para que se incorporen estas competencias al organismo regulador y ni siquiera si va a acabar en multa. Y el otro es el espacio radioeléctrico. Es uno de los pocos organismos reguladores en los que el organismo regulador no tiene la competencia tal y como estipulan las directivas. Yo espero, sinceramente, que en este proceso de reforma que el Ministerio ha empezado a trabajar incluya la asunción completa de estas competencias, tal y como marca el ordenamiento jurídico europeo. En junio le pregunté al señor Bacigalupo su opinión respecto a la falta de competencias de la tarifa eléctrica, así que ahora les pregunto a ustedes, como expertos y con experiencia previa en el mercado de las telecomunicaciones, sobre el proceso de racionalización del espectro radioeléctrico. Recordemos que es una cuestión que va a impactar directamente en las condiciones en las que Telefónica, el resto de operadores telefónicas y operadores de televisión española van a realizar su actividad económica. Dicho de otra manera, ¿qué supone que el salto al 5G que nuestra economía va a dar en los próximos años se haga supervisado por un organismo regulador independiente o monitorizado por el Gobierno? Otra cuestión clave de la reforma, tal y como recoge el acuerdo del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, es la separación del regulador y la autoridad de la competencia. Y aquí hay 3 cuestiones sobre las que me gustaría conocer su posición. Si ese es, como todo parece indicar, el modelo que se opta, me gustaría saber su opinión sobre valorar la posibilidad de tener reguladores temáticos especializados en vez de un superregulador. Hay algunos argumentos en la línea de que esto reduce la llamada captura del regulador y el control político del Gobierno. Enlazo aquí con el tema de la descentralización de las sedes de los reguladores. Ustedes estaban en la CNMT, en Barcelona, y creo que es un buen momento político para hablar de la descentralización de las competencias del Estado, y hay voces que argumentan que los reguladores, lejos de la Villa y Corte de Madrid,
funcionan mejor quizá por aquello de la lejanía del Gobierno y de las sedes de las principales empresas. Como ustedes lo han vivido, por favor, compartan su opinión con nosotros. Y, por último, ¿cómo hacer que la necesaria coordinación y sinergias entre regulación y competencias sean efectivas? Es decir, que no se quede en una mera declaración de intenciones. Si esa fue una de las principales razones para crear la actual CNMC, tiene que ser, sin duda, uno de los principales ejes de la organización interna o del funcionamiento de los nuevos organismos. Así que, por favor, denos su opinión. Y, por último, puesto que en su currículum queda claro y está, creo que bastante detallado, que no existe potencial conflicto de intereses respecto a los sectores regulados, quiero preguntarle sobre su filiación política. Y vaya por delante que no considero la actividad política ni la pertenencia a un partido político ningún impedimento ni razón de incompatibilidad para el desempeño para el cargo que se les propone, siempre que haya la necesaria experiencia y capacidad profesional para el desempeño, pero creo que es una cuestión de transparencia que la ciudadanía conozca la afiliación política, si existiera, de ustedes o de alguno de sus familiares con un partido político y si tienen cargo de responsabilidad. Muchas gracias de antemano por su respuesta y espero esta vez, al contrario de lo que sucedió en junio, el Presidencia les deje el tiempo necesario para contestar a todas sus preguntas, más allá de las relacionadas con los conflictos de intereses, porque, tal y como expresé hace unos meses, supondrá una merma de las competencias del control de Congreso en estos nombramientos y espero que esta petición se vea secundada por otros grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a esta comisión, los candidatos. Yo creo que, en mi intervención valoraré